Muy buenos días. Buenos días, señores. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Once, 12, 22, 11, 50% de estudiante. Ok, listo. El día de hoy vamos a hacer una actividad individual en clase. Ok. Vamos a compartir su libro de matemáticas. ¿A dónde lo dejé? Por aquí estaba. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Vamos a realizar una evaluación, vamos a hacer una actividad individual en clase. Para ello vamos a trabajar, vamos a ver, déjenme ver una cosita. Déjenme leer este enunciado. Estrategia. Una hamburguesa y una gaseosa cuestan a $10 en el mismo restaurante. Una hamburguesa con 2 gaseosas cuestan $6,80. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? ¿Cuánto cuesta una gaseosa? No hay tanto problema. Avanzar. A ver. Ah, 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 ah. Se salga, ya vamos a comenzar a trabajar. Ok, tenemos en la página número 104. Vamos a ir respondiendo esas preguntas. La pueden contestar esta vez en el libro o lo pueden trabajar en el cuaderno. Pregunta número 1. Me dice, establece cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones. Justifica tu respuesta. Júpiter es un planeta. Sí, profe. Sí, es un planeta. Sí, es un planeta. Ok. Literal B. Entonces es una proposición, ¿no? Sí es proposición. Sí es proposición porque Júpiter sí es un planeta. Literal B. Tengo una exclamación. Oh, qué alegría. ¿Será proposición? No. No. No, profe. No es proposición porque es una Expresión. Exclamación. Ok. Literal C. Me dice enero tiene 31 días. ¿Proposición o no proposición? Sí. Sí es proposición. No. ¿Por Sí, qué? profe. ¿Por qué? Porque es verdadero, enero tiene 31 días. Porque enero sí tiene 31 Sí. días. Listo. Tenemos una respuesta de física, ¿no? Thomas Edison inventó la bombilla. ¿Falso o verdadera? Falso. Falso. ¿Y por qué falsa? A ver, vamos a ver. Profe, verdadero.
A ver, ¿por qué verdadero? Thomas Edison sí inventó la bombilla. Ok, sí es verdad que Tomás Edison sí es el inventor de la bombilla. Ok, entonces sí es proposición. Ya llevan un punto, ¿no? Un punto vale esos 4 literales. Está buena para armar una lección así, ¿no? Ok, segunda pregunta. Niega las siguientes proposiciones. Proposición P. Daniela tiene una mascota. Si la niego, Daniela no tiene una No tiene mascota. mascota. Daniela no tiene una mascota. Ok. Pero vamos a habilitar esa cámara. Daniela tiene una mascota, es Pea. Pero observe el ejercicio que plantea. La proposición P está positiva. Y la proposición P me dice Daniela tiene una mascota. Si yo niego esa proposición, esa letra P, ¿qué debe tener delante de esa P? El símbolo de negación. Y ahí sí yo puedo afirmar símbolo de negación, no P, Daniela no tiene mascota. Entonces la negación sería no P, Daniela no tiene una mascota. ¿Ok? Sigamos. Me dice la segunda, el literal B. Dada la proposición Q, 2 es un número par. Si la niego, ¿cómo quedaría? 2 2 no no es es un un número número par. par. Ok. No Q, 2 no es un número par. Tienen otro punto. Está calificada esta actividad, ¿no? Veamos. Uy, me dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La semana tiene 7 días y el año tiene 12 meses. ¿Cuál es el valor de verdad? Aquí tengo dos proposiciones, ¿no? ¿Sí o no? La semana tiene 7 días. Sí. Verdadero, no me digas sí. Verdadero. El año tiene 12 meses. Verdadero. Verdadero. Y tengo dos verdaderos, entonces el valor de verdad es... Verdadero. Falso. A ver, Verdadero. ¿cómo que falso? A ver. Pero, Aquel que me dijo falso, que me diga por qué falso. A ver, ¿quién fue ese que me dijo falso? ¿Quién fue ese que me dijo falso? ¿Por qué falso? A ver, ¿por qué falso? La semana tiene 7 días
y el año tiene 12 meses. La proposición, la semana sí tiene 7 días. Por lo tanto, verdadero. El año tiene 12 meses. Verdadero. Verdadero. Si estas dos son verdaderas, el valor de verdad que me está pidiendo y, entonces y significa que va a ser esta forma, ¿no? La primera tiene que ser verdadera, la segunda verdadera, para que el valor de verdad sea Verdadero. 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 Ok. En su libro no me va a hacer ese gráfico. En su libro solamente ponga verdadero, verdadero, y eso es igual a verdadero. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en su libro? Déjeme ver, vamos a compartir su libro. ¿Ok? Veamos. Mire que la proposición o el valor o el conector lógico que está planteando en el literal B es y. Entonces tiene que ser verdadero el valor, ¿no? Caso contrario es falso. Octubre tiene 31 días. Verdadero. 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 Febrero tiene 30 días. Falso. 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 Eso es igual Falso. a. Eso es igual a falso. 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 Ok, Falso. falso. Listo. Tienen otros puntos, llevan 3 puntos, ¿no? 3 puntos ya. Está lejos para llegar al 10. 4. Encierra las proposiciones que son disyunciones. Disyunciones. Literal A. Si siguieras las siguientes instrucciones, contribuirías a salvar el planeta. Mantén la ducha abierta solo el tiempo indispensable. Cierra la llave mientras te lavas los dientes o te afeitas. No te enjabones bajo el chorro del agua. Usa bombillas ahorradoras y apágalas cuando no las necesites. Utiliza la bicicleta en lo posible o camina de vuelta a casa. ¿Cuáles de esas 6 proposiciones o 6 planteamientos son proposiciones disyuntas? La C y la F. La C y la F. La C y la F. Ok, listo. Muy bien. Me dice complete la tabla del valor de verdad. Aunque no se empieza así, pero bueno, ese encabezado está mal hecho. Ok. Evalúe la fórmula, no P o Q. Hágala. Trabaje. Complete. Y diga si es tautología o si cumple la condicionante.
Tautología, contradicción o contingencia. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los tres? Ya debe estar hecho eso. Contingencia, profe. Mande. Contingencia, ¿no? Contingencia. ¿Sí o no? Sí, Contingencia. solo hay uno. Ok. ¿Por qué es contingencia? Porque tiene un valor falso dentro de los valores de verdad. ¿Sí o no? Ok. Contingencia. Sean los conjuntos universo. A ver, dice definir y reconocer conjunto y su característica para operar con ellos, unión, intersección, diferencia, complementos de forma gráfica y algebraica. Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí dentro? Primero, vamos a establecer los elementos que constituyen al conjunto universo. Entonces, en la primera raya que aparece, U es igual. Abre la llave y me dice, X debe de tomar valores menores o iguales a 4 y valores mayores o iguales a menos 4. Entonces, ¿cuáles serían los elementos del conjunto universo? Ya. Ay. Me dice conjunto universo X, valores menores o iguales a 4, valores mayores o iguales a menos 4. ¿Qué más me dice? Menores, mayores a 4, nada. ¿Qué más me dice? Conjunto A será igual a X tendrá valores menores o iguales a 1 y va a tener valores mayores o iguales a menos 1. El conjunto B X tendrá valores elementos de los números naturales X menores o iguales a 4. Haya conjunto A menos B complemento. Dejamos de compartir eso. Universo
¿Cuáles serían los elementos que van en el conjunto universo? Menos 3. 3, menos 2, menos Menos 1, 3. 0, Siga. menos 2, Ok, menos siga. 2, Menos 1. menos 1, Siga. 0, 0, Ya siga. 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y y 4. 4. 4, porque me dice valores menores o iguales a 4. Conjunto A. Valores menores o iguales a 1 y valores mayores o iguales a menos 1. ¿Cuáles serían? 0 y 1. Menos 1, 0. Menos 1, 1. 1. Menos 1, 0, 1. Ahí dice X tiene que ser un elemento de los números naturales menores a 4. Si hablamos de números naturales, quiere decir aquellos valores que son mayores a 0, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, me dice, entonces, ¿cuáles serían los elementos de ese conjunto? Cero. 0, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Ahora ya puedo hacer el gráfico, ¿no? Su gráfico me ofrece un cuadrado. Ese cuadrado en la parte derecha tiene que llevar la letra U. Pero primero tengo que dibujar los dos conjuntos A y B. Conjunto A, conjunto B. ¿Qué elementos se repiten o provocan intersección entre esos dos conjuntos? El 0 y el 1. El 0 y el 1. Entonces, 0 y 1. Entonces, al conjunto A solo le pertenecen menos 1, ¿no? Solo menos 1. Al conjunto B solo le pertenecen 2, 3 y 4. ¿Okay? Y el resto de elementos van fuera de los círculos. En este caso me quedaría menos 3, menos 2, menos 1 ya está dentro, 0 está dentro, 1, 2, 3, 4. Ya están todos. ¿Okay? Diferencia de A menos B. A menos B es igual a cuáles el elementos o cuáles son los elementos que solo le pertenecen al conjunto A, que no están dentro del conjunto B. Menos 1. Menos 1. Pero la pregunta no termina ahí, ¿no? Me dice, haya el complemento de esa diferencia.
A menos B complemento. ¿Qué le hace falta a ese conjunto para ser igual al conjunto universo? Menos 3, menos 3, 2. menos 2, 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, está bien. Menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Estamos bien hasta ahí. Veamos qué más me ofrece su libro. A menos B de complemento. Ya lo tenemos hecho. Ya está hecho. Veamos la siguiente. Este está facilito. Defina y reconozca conjuntos y sus características para operar con ellos. Unión, intersección, diferencia, complemento de forma gráfica y algebraica. Sean B, X más 2, donde X tiene que ser valores mayores a valores menores a 1 y valores mayores o iguales a menos 3. Conjunto C tiene que ser, X tiene que ser divisor del número 6. O sea, el elemento que solo le pertenece al conjunto C tiene que ser dividido, tiene que tener divisores y tenemos 2, 1 y 3. 2, 1 y 3. ¿Okay? Y 6 también. Porque 6 dividido para 6 a 1, el 6 por 1 es 6. ¿Okay? Y D tiene elementos menos 1, 1, 3, 4. Haya la gráfica intersección, P intersección, C unión D. O sea, primero hay que unir el conjunto C y el conjunto D y luego obtener la intersección con el conjunto B. Okay. Ya la gráfica ya lo tiene todos los elementos allá, ¿no? Pregunta. ¿Qué elementos provocan esa intersección? B intersección C unión D. El 1. 2, Menos 1. 1, 1 y 2. A ver, El 1. a ver, El 1. a ver, a ver. ¿Por qué? Solamente tiene que haber dos elementos que hacen esa intersección. Ya el gráfico en su libro ya me lo está dando todas, ¿no? Elementos del conjunto B. ¿Qué elementos son del conjunto B? El 0, el 2, el 1 y el menos 1. Okay. Menos 1, 0, 1, 2. El conjunto C, ¿qué elementos tiene? 1, 2 y 3. 2, 6 y 3. 2, 6, 1 y 3. 1, 2, 3, 6. El conjunto D, ¿qué elementos tiene? Menos 1, 1, 3 y 4. Okay, menos 1, 1, 3, 4. Me dice
C unión D. C unión D. Quiere decir que vamos a unir los dos conjuntos últimos. ¿Cómo nos quedaría? Menos 1. 1 positivo. 2 positivo. 3 positivo. 4 positivo. Y por último, 6 positivo. ¿Okay? Ahora tengo que trabajar. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Digan, profe, no comparta pantalla. No dicen nada. Ok. C unión D me quedaría menos 1, 1, 2, 3, 4, 6. Y la pregunta me dice, estos dos conjuntos entre B y esa unión, ¿cuál es la intersección? B intersección C unión D. Okay. Y tengo que revisar cuáles elementos son los que están provocando la intersección entre esos dos conjuntos. ¿Cuáles son? Menos 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. Menos 1, 1 y 2. Listo, chicos. Menos 1, 1 y 2. Quiere decir que son todas las intersecciones que provocan ese tipo de operación. Son las intersecciones, ¿no? Ok. A ver. 8. Ya con esto nos despedimos. Okay. Si H, 1, 2, 3, 4, 5 y F, X tendrá valores menores a 10 y valores mayores a 0. Entre ellos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9, ¿no? 7, 8, 9. Okay. Haya el dominio y el recorrido de la relación que hace corresponder a los elementos de H con su consecutivo. ¿Cuál es el consecutivo de 1? 2. 2. ¿Cuál es el consecutivo de 2? 3. ¿Cuál es el consecutivo de 3? 4. ¿Cuál es el consecutivo de 4? 5. 5, ¿El consecutivo de 6? 7, 7. 7, ¿por qué es? Ah, no, el consecutivo de 5 diré. El consecutivo de 5, 6, ¿no? el profesor. Entonces, solamente recuerde esta expresión. Dominio son aquellos elementos que tienen como imagen a un solo elemento del otro conjunto. Dominio lo constituyen aquellos elementos que tienen por lo menos un elemento del otro conjunto. Okay. Pregunta. ¿Los elementos del conjunto H cumplen esa condicionante? Sí. Sí lo cumplen. Entonces ponga, dominio es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dominio es igual a 1, 2, 3, 4, 5.
Póngalo entre llaves. Dominio es igual, abra una llave y ahí pone los elementos. El recorrido también se lo conoce como rango. No se lo conoce como recorrido. Se escucha muy feo ese nombre. Rango o codominio. ¿Ok? Pero le vamos a poner rango. Porque codominio corresponde a todos los elementos del conjunto, el otro conjunto. Pero realmente no se está empleando. Entonces vamos a poner rango. Escuche la definición. Solo la definición. Rango la constituyen aquellos elementos del otro conjunto que tienen como antiimagen a un solo elemento del otro conjunto. Lo constituyen los elementos de un conjunto que tiene como antiimagen a un solo elemento del otro conjunto. Entonces, de acuerdo a la definición, rango va a ser igual, abra la llave, ¿a qué cosa? Diga los elementos, dígalo sin miedo. Equivóquese aquí, no en la lección. ¿Cuáles serían esos elementos? A ver, quiero escuchar primero. ¿Cuáles serían los elementos del rango? 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, listo. 2, 3, 4, 5 y 6. Porque si usted voltea la flecha, el 2 se va a dirigir hacia 1, ¿no? Entonces ese 2 tiene como antiimagen a 1. El 3 tiene como antiimagen al 2. El 4 tiene como antiimagen al 3, el 5 al 4 y el 6 tiene como antiimagen al 5. No siempre los elementos del otro conjunto forman el rango. Muchas veces solamente se selecciona parte de los elementos de un conjunto determinado. Tenga muy en cuenta eso. ¿Qué más tenemos? La última pregunta es relación binaria. Todavía no le he explicado ese tema. Esa la dejamos pendiente. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Déjame de compartir esto. ¿Preguntas? No, profe, no tengo preguntas. Ok. No, profe. ¿Seguro? Segurísimo. Sí, profe, seguro. Después ustedes se van a equivocar en los deberes. Ay. Bueno, chicos, hasta luego. Excelente tarde, excelente fin de semana. Chao, profe. Chao, chao. Igualmente, profe. Chao, profe. Igualmente. Ah, Profe. profe. Chao, profe.